¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Tú qué tal, Carlos? Pues bien, aquí un poco con esta nueva modalidad de teletrabajar. Yo veo que tú estás ahí en la oficina ahora mismo, por lo que veo. Desde hace un mes o más. ¿Así? ¿Cómo has vivido el Sí. confinamiento? Tú, mientras dando entrada a la gente que entre, ¿cómo has vivido el confinamiento? Pues, pues bueno, he tenido épocas de todo. Épocas de estar ahí encerrado y querer salir como sea, y épocas de decir qué bien estoy, estamos trabajando bien, productivamente. O sea, he tenido épocas de todo, pero ya cuando vi que podía volver a la oficina y que había alguien que iba a la oficina, pues yo fui también. Y poco a poco nos hemos ido incorporando la gente de ventas principalmente. Porque la gente de ventas es los que peor lo llevaban, casualmente. Es Pues gente que intensa. en otros negocios he visto al revés, que mucha gente de ventas ha querido quedarse teletrabajando. Es curioso, no, ¿Ah, sí? no, hay una, Ostras. no hay una norma. Ahora lo hablamos. Mientras damos entrada a que la gente va entrando, bueno, en primer lugar, bueno, agradecer ya a los espectadores, ya os estáis conectando ya progresivamente unas cuantas decenas. Pues bueno, bienvenidos a First Tuesday, a un evento que llevamos 20 años haciendo, que llevamos ya 2 meses haciendo de forma digital. Agradecer al Banco Sabadell su startup, su colaboración con nosotros, como siempre. Y un poco, bueno, pues viviendo estos nuevos tipos de eventos hasta que nos atrevamos a volver a hacer eventos presenciales, ¿vale? Que ahora estamos hablando en privado con Bernat de las cosas presenciales o no, cómo estaba afectando al ecosistema. Entonces, bueno, Bernat, en primer lugar, pues bueno, me gustaría que nos contaras pues quién es Bernat Farrero, es decir, eres una persona que llevas un tiempo en el ecosistema, que has hecho cosas muy interesantes, quizá que no has querido, no sé si expresamente o no, generar mucha marca personal ni mucho ruido, te has limitado a trabajar, a hacer, has construido varios grandes negocios y es ahora cuando empiezas a salir del cascarajón, ¿vale? No sé si forzado o por estrategia, ¿vale? Pues me gustaría un poco entender quién eres tú, qué estudiaste y qué hiciste a partir de los 18 años. Conocer un poco más y en qué momento y por qué decides fundar IGNIC y luego las diferentes compañías que nos irás contando. Cuéntanos un poquito quién es Bernat. Pues mira, yo soy ingeniero informático y antes que esto soy un curioso por naturaleza. Me gusta meterme en todos lados, entender cómo funciona todo. Y bueno, y un poco la informática es un campo donde tienes mucho espacio para experimentar, probar cosas y tal, ¿no? También era fan de Star Trek, información muy relevante. Y ahí pues también me empapé de lo que es la tecnología. Y por eso quería estudiar informática. Ya desde el principio empecé a probar con librerías, tecnologías varias, open source sobre todo y tal, y empecé a vender proyectos a gente que tenía cualquier problema, porque al final todo el mundo necesita software. O sea, es realmente eh, fácil, digamos, para un informático generar negocio, porque miras de tu alrededor y probablemente encuentres a alguien que necesita algo de software, aunque sea una página web. Eh, y para mí era la excusa para probar tecnologías, probar cosas que tenía interés, tenía curiosidad y al Porque tú final... estabas estudiando informática cuando empezó la época 2002-2004 de que las empresas empezaban a hacerse página web. Debiste vivir ese inicio de empezar a hacer páginas web desde que es cuando se hizo más popular. Sí, claro. Sí, sí, sí. Todo el mundo necesitaba una página web o una intranet o algún tipo de aplicación. Pero sí, lo primero que le preocupó a la gente era su presencia online y luego, bueno, más se fue yendo más a la transacción y a mover todo su modelo de negocio entero en Internet. Pero al principio era principalmente la presencia lo que le preocupaba a la gente. Pero ya aparecían los primeros e-commerce y bueno, y directorios, portales de todo tipo. Entonces, pues básicamente aprendí a vender. De hecho, conocí a Romero, que es mi socio, lo conoceréis también, el CEO de Factorial. Lo conocí el primer día de la universidad, yendo en el autobús a la universidad el primer día. Y él ya tenía clientes y ya vendía software. O sea, yo todavía no había vendido software antes. Y ahí tenías 18, 19 años, claro, evidentemente. 18 años y él 17. Eh, y, y bueno, me flipó que alguien tan joven, con granos y tal, o sea, súper, estaba con una cartera de clientes, estaba vendiendo proyectos y tal, y dije, hostia, pues esto yo también.
Y, y fue cuando me metí pues a hacer las primeras transacciones con clientes. Y estos son los inicios. Al final, vender software es como empecé. Luego empecé a tener clientes emprendedores en un cierto momento y me rodeé de emprendedores. Conocí a Pablo Villalba, por ejemplo, de Teambox, lo se llamó Redboost. Y entonces aprendí otro concepto que es la idea de crear un producto, incluso si no tienes ni un duro, crear un producto y levantar dinero de terceros, contratar a gente muy pro y hacerlo crecer. Es una cosa que no se me pasaría en la vida por la cabeza hasta que conocí a Pablo Villalba y vi que él lo hacía. Y además compartía oficina con él porque básicamente nos acoplamos en su oficina en los inicios de Teambox. Y veía cómo entraban inversores y Pablo les soltaba pues su Además, rollo de Pablo siempre. es un espectacular vendedor de motos, ¿vale? Es decir, es increíble. Buenísimo. Yo Sí. le presenté a uno de sus primeros inversores, a Jordi Priu, ¿vale? Que fue de sus primeros inversores, y me acuerdo que del nada vendió una moto absolutamente espectacular, que luego fue bien, ¿eh? Eso. Luego encima Jordi debe estar agradecido porque ganó mucho dinero con Teambox. Sí, sí, o sea, Pablo tiene la capacidad de explicarte cómo funciona, o sea, el futuro de una forma tan clara que te lo crees. O sea, te lo crees. Y al final, cuando mucha gente, esto pasa mucho en las startups, ¿no? Cuando mucha gente se cree un futuro determinado, pues a veces incluso pasa, ¿no? Y la verdad es que Pablo ha conseguido crecer grandes compañías, una tras otra, o sea, no es casualidad. Sí, sí. Y para mí fue mi primera influencia. O sea, verlo a él contratar a gente, levantar dinero y tal, fue lo que luego me llevó a mí a empezar Camalún. Fue el primer negocio que empezamos. ¿Tienes antecedentes emprendedores en casa? Es decir, ¿es algo que tú habías visto previamente en el entorno familiar o eres el primer emprendedor de tu familia? No, mi padre es maestro de escuela, mi madre farmacéutica. Sí que es verdad que mi abuelo tuvo un taller que luego se convirtió en un garaje, pero esto es lo más parecido a una experiencia emprendedora. Yo realmente no tengo experiencia emprendedora y yo nunca quise montar una empresa, o sea, este no era mi objetivo. Mi objetivo era utilizar tecnología, probar cosas, luego construir productos, luego solucionar problemas que había en el mercado. Y para ello tenía que constituir una empresa, pues hacer facturas, pagar impuestos, una serie de cosas que no me apetecían demasiado, también te lo digo, pero que tenía que hacer. Y eso luego me he llevado a aprender de muchas más cosas, ¿no? Intentando entender cómo solucionar estos problemas en un contexto económico, social, etcétera, pues te obliga a aprender pues pues eso, cómo hacer un pacto de socios, eh, cómo crear un sistema de gestión de una empresa, todo cosas que no son relacionadas necesariamente con solucionar el problema inicial, pero que tienes que hacer para llevar a cabo un negocio. Imagino que ahí no habías escuchado la típica frase de que dos informáticos no habéis de juntaros para crear una empresa, de que es bueno juntar uno de empresariales con uno de ventas, con uno de tecnología. Ahí vosotros os lo saltasteis completamente. Yo creo que éramos, la primera versión de INNIC éramos unos 20 y pico y todos informáticos. O sea, yo empecé a hacer lo que nadie quería hacer, de hecho, que era, que alguien tiene que hacer la administración, las facturas, hablar con clientes, ese mal conocido de hablar con clientes, que esto es algo que a nadie que estudia informática le gusta, ¿no? De hecho, el vendedor es visto muchas veces como el vendemotos, como el que vende humo. Y mira qué cosas de la vida que ahora estoy llevando ventas en Factorial. O sea que he hecho todo el recorrido. Muy bien. ¿Qué es IGNIC y en qué momento la creas? Y, digamos, la creas antes que Camalún, que es uno de los proyectos históricos de IGNIC. ¿Quién viene antes? Mira, ITNIC empieza como esta empresa que hacíamos tecnología, era una agencia, una empresa de servicios. Un día tenemos un cliente que nos pide una calculadora online, un presupuestador, y este era Pere Rius, de Reus, que nos encontró en un anuncio en La Vanguardia. Y a raíz de ahí empezamos a trabajar para él y le dijimos, ostras, este producto que haces es como muy divertido, podríamos hacer algo que sea más completo, toda la experiencia de diseñar el producto online, hacer el pedido, la transacción, coger los datos de pago y enviárselo a casa de la gente. Y le planteamos hacer un e-commerce, le planteamos asociarnos y montar un negocio que lideraríamos nosotros. Él le pareció bien, curiosamente,
porque bueno, al final le vio futuro o confió en nosotros y se fue como empezó Camalún. O sea, empezamos con algo muy pequeño en España, monoproducto, solo para hacer chapas personalizadas, diseñarlas online y recibirlas en casa. Y curiosamente pasó una cosa mágica que cuando pasa, pues la gente disfruta mucho, ¿no? Que es empezamos a captar clientes. Y empezamos a ver gente que diseñaba en nuestra plataforma y pedía productos. Y esto llegaba a la fábrica que teníamos en Reus en aquel momento y lo imprimíamos, lo enviamos a casa al cliente. Y esa experiencia nos gustó tanto que dijimos, ostras, queremos multiplicarla por N. Y lo llevamos hicimos lo mismo pues en otras categorías de producto y en otros mercados de Europa. Abrimos Francia, Italia y tal, ¿no? Y esta experiencia fue nuestra gran escuela. O sea, nos permitió también levantar dinero. Levantamos 200.000 euros con Business Angels para empezar. Y crecimos Camalún pues de 0 a más de 200 personas en los últimos 9 años ya, 8 y Pero 9 años. digamos, en ese momento no teníais experiencia ni en marketing online, ni en B2B sales, o sea, erais informáticos, tecnólogos. ¿Cómo se hace esa transición? Porque hay muchísimos emprendedores que son tecnólogos, pero precisamente suelen tener tendencia a hacer un producto muy bueno, pero no suelen captar clientes ni vender bien. ¿Cómo has logrado tener éxito en esa transición? Porque parece fácil, pero no es fácil. Sí, ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando desde que empezáis a crear Camalún hasta que Camalún realmente empieza a decir, hostia, esto va en serio? Sí, cuando empezamos a trabajar para emprendedores, como INNIC y como agencia, nos dimos cuenta que la tecnología no era lo que necesitaba muchas veces el emprendedor. O sea, lo que quería era clientes y quería crecer y tal. Entonces empezamos a aprender marketing online, SEO, principalmente SEO, cómo posicionarnos en Google, ¿no? Empezamos a aprender todo para que el emprendedor en sí tuviera éxito. Y luego esto es lo que aplicamos cuando nosotros montamos Camalún. O sea, ya teníamos claro que con un producto no llegarían los clientes solo, ¿no? Teníamos que irlo a buscar al cliente, teníamos que posicionarnos ahí donde estuviera. Y esto es lo que hicimos en Camalún desde el primer día. Hicimos mucho esfuerzo en SEO principalmente para posicionarnos, porque no teníamos pasta para invertir en ¿Y el captación. expertise en SEO era de alguno de los dos socios o de algún asalariado? ¿Era de gente de equipo normal o era alguno de los dos asumió, de los dos Incorporamos fundadores? a gente, incorporamos a personas que tenían experiencia en SEO y que nos ayudaron. Uno de ellos fue socio, luego dejó de serlo. Pero sí, tuvimos personas en el equipo que tenían experiencia en marketing online y en SEO principalmente, ¿eh? Muy bien. ¿En qué momento, digamos, veis que Camalún realmente puede ser un negocio escalable? Si quieres, antes de responder, explica pre-COVID cuánto estabais facturando y el volumen para que la gente entienda lo que realmente conseguisteis con muy poca inversión. Sí, Camalún ha sido un modelo muy eficiente en inversión. Hemos levantado 1 millón y pico, poco, en total, pero hemos sabido irnos focalizando. Empezamos B2C, B2B, haciendo un poco de todo. Estábamos centrados en el producto y ya está, y eso es un error claro. Luego nos dimos cuenta que teníamos que centrar mucho más, focalizarnos mucho más en el segmento de mercado al que queríamos ir y entender mucho mejor nuestros casos de uso y trabajarlo mejor. Y crecimos, cuando nos focalizamos sobre todo, crecimos hasta un interanual de casi 20 millones de euros que estábamos a principios de este año, que luego en la situación del COVID pues ha cambiado y este año realmente no sé cómo acabaremos, pero nos ha obligado a hacer una reestructuración muy importante. Pero claro, es un negocio que ha crecido de forma muy significativa y siendo rentable, que esto es lo que no es habitual, ¿no? Los últimos 3 años de Camalún pues ha sido rentable. Evidentemente hemos reinvertido todo en el crecimiento, que al final es la única cosa que nos ha motivado desde el principio. Y hemos entrado en muchas categorías de producto y en muchos mercados. Estamos en casi toda Europa. España era el 100% del negocio el primer Te iba a día. preguntar, de estos 20 millones, ¿cuánto era España y cuánto era fuera de España? Pues mira, menos del 15% actualmente es España, ¿eh? O sea, España se ha convertido en un mercado relativamente pequeño para nosotros. Francia es nuestro primer mercado, pues yo qué sé, Italia, Alemania ha crecido mucho, en UK. Hemos ido moviéndonos Y en donde hay todos más mercado. la estrategia principal SEO también, en casi todos los países. SEO es la clave, el contenido es la clave, pero también el PPC ha pasado a ser una parte importante. Al final invertimos bastante dinero en PPC, pero en general hemos estado muy enfocados en Search
en muchos negocios de INNIC en general. Y esto es algo que igual ahora estamos abriendo un poco más la mente y buscando otros canales, ¿no? Pero Muy sí, bien. para Camalún el crecimiento ha venido de Search, principalmente. ¿Qué más negocios tiene IGNIC? Para que la gente, IGNIC es una incubadora, ¿vale? ¿Qué más negocios habéis creado? Y también seguro que habrás tenido un caso fracaso que nos quieras contar. ¿Qué más negocios habéis creado desde IGNIC? El último y más reciente éxito es Factorial, pero ¿qué más negocios habéis creado desde IGNIC? Pues en INNIC hemos arrancado 12 negocios en total, o sea, muchos, demasiados. Sobre todo mis principios, o sea, mis inicios, estaba muy desfocalizado y alimentaba mi curiosidad, digamos, abriendo demasiadas cosas horizontales, cosa que ha ido cambiando con el tiempo y he ido entendiendo que el crecimiento puede venir de forma, o sea, focalizándose en compañías, ¿no? Pero las 6 compañías que mejor nos han funcionado pues han sido Gym4Less, por ejemplo, que luego se llamó Enjoy, que vendimos a Sodexo, o Playful la vendimos a Exoclick. Luego tenemos Parkimeter, que es una plataforma de aparcamientos bajo reserva. Luego tenemos también pues Kipu, que es un software de gestión administrativa financiera. Gym4Less no sabía que había nacido de IGNIC, pensaba que le había montado el Gibre directamente o algo, no sabía que estaba vinculada a IGNIC. Sí, de hecho es muy curioso porque cuando Guille estaba saliendo de Grupalia, durante una pequeña época se incorporó Camalún, nos ayudó Camalún en un marketplace que estábamos montando en aquella época, que era B2C, que yo pensé que Guille nos podía ayudar bastante. Y luego fue en esas conversaciones y tal donde él tuvo la idea de, ostras, a mí me interesaría hacer algo en el sector de fitness y tal. Y planteamos un Gym4Less muy B2C al principio, que luego se acabó convirtiendo en un negocio más B2B, más enfocado a employee benefits, etc. Pero sí, sí. Y bueno, eso, Kipu es un software de gestión administrativa para pymes. Y luego, pues, Factorial, ¿no? Yo creo que no me estoy dejando a nadie. En Factorial fue el último negocio que arrancamos y es cuando decidimos dejar de arrancar negocios y pasar a participar en otros negocios invirtiendo. Y bueno, tenemos un pequeño fondo que invertimos nuestro dinero actualmente, alrededor de 2,5 millones. Invertimos en primeras fases de emprendedores. Hemos invertido en 6 hasta ahora. Después de Factorial, arrancar nosotros Factorial, hemos invertido en 6 negocios y seguimos buscando. Queremos invertir en unos 20 lo antes posible, de hecho, para poder tener una muestra significativa de la parte de inversión. Muy bien. ¿Cuál es el modelo que hacías en Ignit con los emprendedores que sumaban al equipo? Es decir, al final los Venture Builder o incubadoras, en el pasado Intercom, luego ITNet, luego Antai, Ignit, Núcleo, somos 5 que hemos pasado ya en Cataluña más o menos importantes si contamos Inspirit 6, ¿vale? ¿Tú qué modelo optabas? ¿Qué porcentaje de equity tenía la incubadora y qué porcentaje tenía el equipo emprendedor, más o menos? ¿Cómo lo hacías y cómo lo has acabado haciendo? ¿Y qué aprendizaje tienes de la típica disyuntiva de qué porcentaje de tener la incubadora, qué porcentaje el equipo emprendedor? Sí, mira, yo al final mi opinión es muy personal, pero al final ha sido... hemos optado por invertir y para valorar nuestra participación en el cash, exactamente los euros que metemos en la compañía y en la fase en que la metamos, ¿no? Bueno, pero ¿Por invertir qué? es muy distinto de ser incubadora, son dos Sí, guerras distintas. Mi pregunta bueno, no va es tan enfocada a la distinto. incubación, ¿vale? Es decir, Sí, y pero no es tan distinto, ¿no? sobre todo al proyecto que la idea es de la incubadora. No es lo mismo que te venga un emprendedor y que te pida ayuda y tú lo ayudes, y es lógico que tu participación pueda ser pequeña, no tengo ni idea, en torno al 15-30%, pero no es lo mismo que seas tú quien decide hacer ese proyecto como equipo de IGNIC, quienes selecciona a los tíos, los busca y les da un equity para que te ayuden a crear ese negocio, que entiendo que habrá sido más parecido al caso de Factoria, por ejemplo. Bueno, Factorial, mira, lo monté con este primer chaval que conocí en la universidad, el primer día de universidad, ¿no? Jordi Romero. O sea, no es un modelo que pues, sea muy replicable, digamos, ¿no? Pero ¿quién No, fue el no, no. accionista? ¿Fue IGNIC o fuisteis vosotros dos? ITNIC. Vale. Sí, Fue una es compañía, mi... entonces fue una compañía creada 100% por IGNIC en este caso al principio. No, con Jordi y con Pau.
Vale. ¿vale? O sea, yo al final... hubo unos emprendedores que tenían un equity y ITNIC lideraba, para entendernos. ITNIC propuso el proyecto y propuso la idea, pero lo montó, de hecho, a partes iguales con Jordi. ¿Vale? ITNIC es la primera sociedad que yo creé y probablemente sea la última. Sí, porque en cierto modo es casi tu patrimonial. No sé si tienes qué porcentaje tienes de ITNIC ahora mismo, no tengo ni idea. O sea. Soy el socio mayoritario de ITNIC, pero no es mi patrimonial. O sea, tengo socios y tiene muchas actividades ITNIC, aparte de propiamente tenedora de acciones y ya está, ¿no? También tenemos un negocio de real estate, de espacio, de gestión de espacio, de coworking, etc. Pero es un modelo que no es muy replicable. O sea, cada una de nuestras participaciones es ha sido una historia distinta. En tu caso, no has hecho un modelo tipo Antayo, tipo núcleo, con unas reglas de juego. Ha sido cada caso definiendo distinto en función de si la idea del emprendedor, si la idea tuya, entendido lo que quieres decir. Cada caso sí, o sea, ha yo sido al una final historia creo distinta. que un negocio que empieza y que empieza con fuerza es una consecución de casualidades que son muy difíciles de replicar. O sea, tiene que haber un equipo que sea, para mí, es lo más importante, que sea top, que tenga una energía infinita y que tenga una ambición importante. Y esto ya de por sí es muy difícil de encontrar. Luego tiene que haber un mercado, tiene que haber esta idea en un mercado que probablemente va a cambiar porque la idea en sí tampoco le doy tanto valor. O sea, sí que le doy valor a las ideas, pero las ideas consecutivamente, no la idea original, sino las ideas consecutivamente. Entonces, tiene que pasar esta consecución de cosas, equipo, idea. Entonces, yo tengo muchas ideas. O sea, tengo un problema, es un problema esto. Tengo muchas ideas, veo negocio en todos lados, entonces, claro, yo me podría dedicar a vender esas ideas. Pero luego me he dado cuenta que para conseguir que las cosas tengan sentido, pues tienes que estar ahí empujando estas ideas teniendo más ideas a medio y largo plazo. Y esto lleva una energía pues muy grande, ¿no? Y que No, final... si no sistematizas, y hablando de esta experiencia, porque al final sabes que yo en núcleo lo hago, si no acabas buscando un modelo escalable y sistematizado con unas reglas de juego definidas y en las que la ejecución de las ideas no dependa del promotor, sino dependa del equipo gestor, es que si no, no es escalable, si no es imposible. El modelo lo ha hecho con éxito en otros países Rocket Internet, lo ha hecho Antai con éxito en España. Creo que lo estamos haciendo nosotros. Tenemos un par de compañías ya súper interesantes como Hotfire Tips y 3 que tienen muy buena pinta de las 8 que hemos creado. Entonces, al final se puede llegar a sistematizar, pero es complicado. Partiendo de la base, y estamos al 100% de acuerdo. Yo ideas, cuando la gente me habla, es que no cuento la idea para aprender. Yo a veces le respondo, te doy 10. Me dice, pero ¿me las das de verdad? Y les he enviado un PowerPoint con 10 ideas, con 10 canvas hechos, ¿vale? Se asustan porque digo, ¿por qué regalas eso? Digo, porque la idea no tiene mérito, ¿vale? Es decir, puedes coger un becario que se pone a investigar un mes y te coge 10 casos de éxito, te hace los canvas y ya está, no te va a costar 300 euros. O sea, lo difícil es encontrar el equipo. ¿Qué es lo que has hecho tú para encontrar estos equipos emprendedores? Porque al final has tirado mucho de tu ecosistema y de tu entorno, pero era un poco saber qué has hecho para captar gente buena en tus negocios al final. ¿Qué los has motivado? Motivación, phantom shares, equities, sueldazos. Cada uno tiene su estilo. Ya lo sabes que cada incubadora Venture Builder tiene un estilo completamente distinto. Por suerte. El nuestro, desafortunadamente para los equipos gestores, no ha sido sueldazos, porque no hemos tenido... En ese lo coincidimos. Ya lo sabes que ni en Internet en el pasado ni con núcleo en el presente no vamos por esa vía tampoco nosotros. Mira, yo el talento, esto que dices, ostras, es para mí es lo más importante. Yo cuando veo a un emprendedor, lo que estoy pensando todo el rato, mientras estoy viéndole, estoy pensando si yo trabajaría para él o no. Porque para mí va a ser su factor más importante de escalabilidad. O sea, ser capaz de enamorar a gente top. Y yo es lo que hago. Es lo que hago todo el día. Intento encontrar a gente top. O sea, cuando digo todo el día es que como mínimo y estrictamente el 30% de mi tiempo lo dedico a reclutar. Y lo que sea que puede tener que ver con reclutar, ¿eh? O sea, por ejemplo... Sí, un directivo, un emprendedor o un
vendedor, lo que sea. O sea. Exacto. Ahora mismo estoy hablando contigo, antes decías que yo en mi pasado no había tenido tanta visibilidad, entre otras cosas porque siempre había dicho que no a eventos, porque no estaba en mi zona de confort y no me gustaba y tal, pero luego vi que para seguir reclutando gente a escala y tal, pues tenía que salir un poco de la cueva, ¿no? Y ha sido en el último año que he empezado a salir más, ¿no? Y el podcast, hacemos un podcast que igual habéis Que oído por hablar. cierto, aprovecho para recomendarlo, ¿vale? Es decir, que es muy chulo, llevas mucho tiempo haciendo y entrevistas a un montón de gente, incluso hasta a mí alguna vez. Sí, te hemos entrevistado a ti, que has sido uno de los tops, que a la gente le ha gustado mucho. Pues sí, todo esto que hacemos, el podcast y tal, al final compartimos mucho. Somos muy transparentes, que hay gente que hasta le molesta y dice, ostras, ¿por qué contáis todo? O sea, hay cosas que las estamos aprendiendo y ya las estamos contando. Pues entre otras cosas porque nos funciona. O sea, al final, compartir todo esto que al final está mucho en la cultura de los programadores y tal, ¿no? Compartir lo que estamos haciendo nos permite atraer a gente muy interesante, gente que está buscando activamente cómo solucionar problemas. Y es esta la gente que queremos, la gente que se espabila, que es go-getter, que busca cómo solucionar sus problemas y busca cómo lo han hecho otros. Y el podcast, por ejemplo, pues nos ha traído una cantidad de gente que es curioso, ¿no? Y bueno, y por eso seguimos haciéndolo. Y seguimos haciendo los eventos, aquí hacemos debates de tecnología, de frameworks, de marketing, de todo. Casi, ahora no, porque está prohibido, pero No te iba a preguntar, diario. ¿cómo crees que tú que has fomentado siempre hacer de INNIC un punto de encuentro, un espacio, un coworking, un negocio alternativo con alquileres, eventos, conferencias? Hostia, ¿cómo ves la nueva normalidad? Es decir, una cosa es lo que tú te gustaría, otra cosa es lo que vas a tener que hacer. ¿Cómo ves esta nueva normalidad? Pensando en los eventos, pensando en los coworkings, ¿vale? Es decir, los coworkings donde no siempre viene el mismo además y la trazabilidad es muy distinta de una oficina que siempre van los mismos, donde si hay un contagio se puede hacer una trazabilidad muy buena. ¿Cómo lo vas a gestionar la nueva etapa de los coworkings y los eventos? Tú que en los dos casos puedes aportar. Mira, a mí yo soy una persona que soy muy social. Me gusta mucho tener gente alrededor. Eh, Eres yo muy siempre, offline social. bueno, sí, o sea, en persona. Me gusta aquí en la oficina, por ejemplo, pues compartir las cosas. Hacemos after works casi siempre desde el primer día de ITNIC. Eh, y la verdad es que y siempre he sido anti-remote, curiosamente, que la gente siempre me dice, ostras, ahora he hecho esta webinar ahora de teletrabajo y me dice, ¿por qué haces hablando de teletrabajo si tú siempre has sido anti-remote? Mira, no sé cómo volveremos a la normalidad, pero yo estoy seguro que volveremos a hacer eventos y volveremos a invitar a todo el mundo que quiera a decir la suya aquí. Pero lo que sí que me he dado cuenta es que el formato de todo el mundo remote funciona. O sea, el formato remote parcial es difícil y requiere mucha disciplina porque requiere crear procesos muy bien montados donde no se excluye a nadie. Pero cuando todo el mundo está forzado a estar en casa, de golpe las empresas se ven obligadas a crear procesos y a hacer documentación y a preparar la empresa para que funcione, incluso cuando no está todo el mundo alrededor. Y a mí me ha sorprendido en positivo y me ha abierto la mente. Veo que sí, que realmente somos capaces de trabajar en remoto y me ha hecho replantear, pues, por ejemplo, ahora tenemos un pequeño equipo en México que está empezando con nosotros en Factorial y es como si estuviera aquí, ¿no? Porque está todo el mundo, aparte de las zonas horarias, está todo el mundo en remoto, ¿no? Pero yo, por poco que pueda, cuando sea legal, volveremos a juntar a la gente en la cafetería que tenemos, luego hacemos cerveza artesana por las noches y los eventos y tal, por poco que podamos, lo volveremos a rearrancar. Muy bien. Yo que sepas también que de la parte del teletrabajo era más de los tuyos, ¿vale? Y al final creo que sí que es cierto que forzados pues nos hemos aprendido a trabajar en teleremoto y de forma de teletrabajo y de forma remota, pero yo creo que habría que cambiar las reglas de juego mucho más en un país como España si queremos trabajar remoto. Y estas reglas de juego significa incluso en los salarios
meter mucho más variable que fijo, meter, y aunque no le guste al trabajador, meter una serie de herramientas de monitorización o de medición, que en cierto modo los digitales lo hacíamos mucho más, porque ya medimos mucho lo que hacen los comerciales, lo que hacen muchos equipos, o en marketing se puede medir muy bien, ¿vale? Pero bueno, yo creo que evidentemente la nueva normalidad va a ser un mix de que gente como tú, como yo, que éramos muy reacios al trabajo, vamos a estar más abiertos al teletrabajo, pero lógicamente querremos medir un poco para dar mi opinión. Oye, ¿cómo surge Factorial? Al final es el proyecto hasta ahora que ha alcanzado una mayor valoración, por el cual se os reconoce más. Cuéntanos un poco cómo surge el tema de Factorial y qué hace también que alguien como tú, que igual que yo también le gusta estar en muchas cosas a la vez, decides mentalmente concentrar tu tiempo solo en Factorial. Que sepas que yo hice lo mismo en Acamón. O sea, yo empecé a emprender en el año 96 y en el 2011, cuando llevaba 15 años de emprendedor haciendo un montón de cosas, me concentré durante 4 o 5 años solo en Acamón, ¿vale? Y paré el hacer nuevos proyectos 4 o 5 años. Luego, cuando vendí Acamón, que sepas, volví otra vez y creé Núcleo al generar proyectos, pero lo hice 4 o 5 años también y me di cuenta en un momento determinado, justo a los 15 años llevaba aprendiendo, lo mismo que llevas tú ahora, que merecía la pena concentrarse en ese, ¿vale? Entonces, un poco entiendo que te habrá pasado lo mismo, que si lo has hecho es porque crees que te merece la pena. Cuéntanos los orígenes y el nacimiento de Factorial. Todos conocemos el éxito, la superronda de 15 millones, cómo surge el proyecto, cómo empieza, cómo consigue sus primeras rondas. Pues mira, Factorial ya nos pilla ya un poco más maduros, entre comillas, como emprendedores. No era nuestro primer proyecto. Parte de un problema observado en casa, igual que Kipu. Kipu, cuando empezamos a tener la gestión de la administración, las facturas, la tesorería, creamos una herramienta para gestionar nuestras propias facturas y nuestra propia administración. Pues lo mismo pasa cuando empezamos a tener ya mucha gente. Vemos que, ostras, los empleados no tienen un punto de referencia, los procesos de comunicación empleado-empresa son offline, y hay una persona, es una persona de recursos humanos, que es una especie de secretario que va persiguiendo a los managers. Oye, el variable, oye, tú la baja médica, oye, tú tal. Dices, hombre, esto no tiene sentido. Esta persona no estudia recursos humanos para estar haciendo de secretario de unos y otros, y realmente sin datos es difícil ver cómo está funcionando tu empresa. Entonces, yo creo que éramos 80 o así en Camalún, que empecé a buscar software en el mercado de recursos humanos y me di cuenta que no había una solución que fuera, que tuviera la pinta del tipo de soluciones que yo estaba buscando, que tenía en mente, que es siempre una aplicación más centrada en el usuario y no tanto en el champion o en el decision maker, que esto ha pasado mucho en el software, ¿no? Que siempre se ha pensado para el financiero, pues vamos a crear una herramienta para el financiero. Ya, pero luego hay una serie de usuarios que podrían estar contribuyendo a esta herramienta y que no se los ha incluido en el proceso. Entonces, esto va a generar distintas fuentes de verdad y al final va a ser muy difícil automatizar el proceso. Entonces, nosotros vimos que podíamos crear una herramienta pensada para el empleado, pensando que el empleado la usara de forma, pues como utiliza Instagram, de forma intuitiva, y empezamos enfocándonos al problema de la gestión de ausencias y de vacaciones y toda esta parte de cuadrar horarios de vacaciones, que es un pain no muy grande, pero es un pain para las empresas. Y ofrecimos esta herramienta que era muy intuitiva, muy fácil de utilizar, y la ofrecimos gratuitamente. Es decir, no había excusa para no implementarla. La tiramos al mercado y nos sorprendió que mucha gente empezó a utilizarla. O sea, llegamos hasta 40.000 empresas que utilizaron nuestra herramienta gratuita de gestión de vacaciones. Y ahí todavía no habíamos monetizado. De hecho, nuestra idea era monetizar con los beneficios de los empleados. Bueno, nos dimos cuenta cuando empezamos a enseñarle a inversores que realmente nuestras métricas eran muy buenas. A pesar de que no teníamos casi euros facturados, teníamos un ratio de uso por parte de todo el mundo, de los empleados, de los managers y de recursos humanos, que era muy, muy alto. Entonces dijimos, bueno, si esta experiencia que hemos hecho en este problema, que es la gestión de ausencias, la llevamos a todos los problemas que tienen las empresas en gestión de empleados, eso es un software, es desde luego, multi-billion dollar industry, y es una oportunidad de mercado brutal, porque además miramos alrededor y todas las pequeñas y medianas empresas utilizan Excel, carpetas, papel. Pero ¿cómo puede ser que una industria tan madura como los recursos humanos y con la cantidad de startups, de empresas grandes de software de recursos humanos que hay, nadie
haya visto eso? Esa es la pregunta que muchas veces te preguntas desde fuera en el éxito del caso Factorial. Mira que hay compañías, Meta 4, no sé qué, no sé cuánto, un huevo de compañías de recursos humanos que han hecho software de toda la vida. ¿Cómo no han podido verlo ellos? Primero de todo, me encanta que digas el éxito del caso Factorial. Yo no me considero que seamos ningún éxito todavía, ¿eh? Hombre, O sea, en usuarios lo sois. Y en valoración también. Y en ronda también. Para mí estamos muy, 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 muy lejos de donde tenemos que llegar. O sea, estamos en day one. Siempre lo decimos aquí, ¿eh? Estamos del día uno, ¿eh? Que nadie se crea que hemos hecho nada. Esto es una de las frases más repetidas. O sea, hemos levantado una ronda, pero sí, pero esta ronda lo que significa es que hemos perdido un trozo de la empresa, que tenemos una serie de dinero en el banco y ahora tenemos que empezar a ejecutar, ¿no? Y tenemos que gastarlo bien. Pero, a ver, yo creo que la clave de Factorial es precisamente esto que te decía, que el foco no está en el champion solo, no está en el interlocutor, el financiero, la persona de recursos humanos, no, el foco está en todos los actores que van a participar en este proceso y en hacer la introducción de datos, la transacción con la empresa, pues el cómo subir una baja médica, cómo actualizar o aprobar un variable, cómo hacer eso de forma intuitiva y fácil. Entonces, esto es lo que no hay en el mercado, no hay. De todas formas, en España también te diría, en lo que es todo el segmento de menos de 1.000 empleados, no hay software. O sea, no hay software, digamos, que Sí, no recursos digitalice esta humanos, función. sino te refieres en más cosas. En todo en general, pero en recursos humanos desde luego no lo hay. Lo que hay es el software que calcula la nómina, que es un proceso complicadísimo en España y Francia porque nos encanta regular. La legislación laboral la cambiamos cada 6 meses. Entonces es imposible calcular una nómina a mano. Entonces, desde hace más de 40 años hay softwares on-premise instalados en el gestor que son los que hacen el cálculo de la nómina, ¿vale? Pero claro, esto, primero de todo, vive esta información en el gestor que está fuera de la empresa y es la única fuente fehaciente de verdad, porque al final si un empleado no cobra lo que toca, se queja. Con lo cual, la nómina está bien, es lo único que siempre está bien. Pero a partir de ahí, si intentas entender todos los ratios de, pues, de ausencias, de absentismo, por ejemplo, gente que no, o bajas, o intenta entender los variables, cuándo se han pagado, cuándo no, esto ya son Excels. Y ahí ya se va perdiendo la información. Probablemente acaben llegando al financiero porque tiene que presentar la contabilidad, pero su manager seguro que no tiene esta información y seguro que no la tiene a tiempo, ni al día, Entonces, son sistemas rotos. Las grandes compañías tienen esta información, las pequeñas y medianas compañías no tienen esta información. Entonces, es evidente que esto hay que cambiarlo. Si no lo cambiamos nosotros, lo cambiará otro. Nos pusimos a empujar y arreglar este problema y llevamos 3 años y medio y vemos que efectivamente el mercado responde porque hay muchas empresas que han adoptado nuestro sistema. Ahora ya cobramos por él. El año pasado decidimos cobrar y nos sorprendió mucho porque teníamos muchos usuarios activos, pero nadie pagaba. Y pasaron a pagar muchos más de los que habíamos esperado que pagarían. Fuimos bastante radicales, pasando de 0 a cobrar, pero la verdad es que multiplicamos por 10 la facturación y llegamos al break-even. Y es una condición muy buena. Teníamos 1 millón de euros en el banco, estábamos en break-even casi, y es cuando fuimos a buscar dinero, que es una muy buena situación para ir a buscar dinero. En la primera ronda de Camalún, ¿cuánto dinero obtuvisteis? Digo, en la primera ronda de Factorial. Perdona la pregunta, que se me ha mezclado. La primera ronda de Factorial casi la hicimos entre INNIC y amigos. La primerísima ronda, ¿vale? Que eran unos 600.000 euros. Con Vale, eso arrancamos. la pregunta que te iba a hacer, bueno, pero es una primera ronda ya medianamente seria. En esta ronda, yo te iba a preguntar, ¿te entraron inversores de Camalún, de los que ya habían conocido vuestra primera compañía? Sí. Básicamente La eran mayoría los inversores que entraron. La mayoría te entraron de Camalún, imagino, entonces. Y de los proyectos que hemos ido haciendo. O sea, nosotros nos acompaña una serie de inversores que ha invertido en todo lo que hemos hecho. Ejemplo, mi amigo Javier Llorente seguramente está desde el primer día en Factorial. Está aquí en la oficina, estoy viendo ahora. Sí. No me digas que está ya está trabajando y todo, ¿o qué? Sí, el primer día que pudo venir a la oficina vino. Eso es que se escapa de la mujer en casa. Luego no se lo digas luego, ahora que me oye. Pues sí, no, Javier Llorente, por ejemplo, es un ejemplo. Albert Domingo. Bueno, hay un conjunto de inversores que nos han acompañado en todo lo que hacemos. Y con estos empezamos la primera ronda de... Bueno, primero metimos 100.000 euros directamente nosotros y luego 500.000 euros con estos inversores de nuestro alrededor. Y luego ya fuimos a buscar una ronda SIT, porque esto era como el Friends and Family, ¿no? Al cabo de un año... Un Friends and Family que es como la mayoría de rondas SITs.
Bueno, todo tiene muchas ópticas, depende con qué compares. En Estados Unidos con eso no haces Comparado con mucho. empresas de aquí, de España, que es donde estamos y la audiencia que tenemos. Pero nosotros nunca hemos considerado que estamos ni en España, ni en Barcelona, o sea, nosotros queremos arreglar un problema que está en todo el mundo y vemos que hay muchos mercados que están igual que nosotros. Entonces, nos da igual la situación que sea de España. O sea, al final vamos a competir con gente que no está en España. Con lo cual nos fijamos, nuestras referencias mayormente están en Estados Unidos. La gente que leemos, que vemos, que seguimos, amigos, nuestros amigos están en Estados Unidos. Con lo cual, para nosotros no es una ronda especialmente grande. Nuestra ronda seed fue de 3 millones y pico, y medio. Esta ya sí que fue un poco más grande. Y de hecho la levantamos con Creandum, que es un inversor sueco que ha invertido en Spotify, en Adyen, en Klarna. Es el primer fondo de Europa en performance. Y con Point9, que es para nosotros también era una referencia en SaaS, porque Christoph Jans pues, ha escrito mucho sobre SaaS y tal, es una persona que ya conocíamos, teníamos relación, y también invirtió en la ronda, junto con Cafan, con quien también teníamos una relación anterior, ¿no? Con lo cual, pues con eso cerramos la ronda así y sin métricas. O sea, nuestras métricas eran principalmente cómo la gente interactuaba con nuestro producto. Pero no O sea, teníamos con muchos euros métricas, facturados. sin facturación. Que es que luego los Exacto. emprendedores vienen, me los perviertes y te dicen, es que Factorial consiguió una ronda valoración 12 millones sin métricas. No, con métricas de uso espectaculares, sin cobrar. Ese mismo caso que va de con métricas de uso espectaculares, sí se puede conseguir una ronda si la gente se cree que luego se puede convertir a negocio, pero las métricas de uso eran muy buenas. Hablamos de decenas de miles de clientes en el mundo. Sí, pero curiosamente lo que más le interesó a Creandum y a Point9 y tal, al final era nuestro caso de uso. O sea, al final, explícanos nuestro caso de uso, cómo se resuelve. Se miraron el producto, lo miraron en profundidad, vieron toda la experiencia. Entonces, entendieron que esto se puede utilizar a escala, que hay mucha gente que pueda realmente beneficiarse de este caso de uso. Y fue su capacidad de extrapolar esto. O sea, al final hay que asumir riesgo a veces, sobre todo en una ronda seed, ¿no? Eh, pero bueno, que sí, que teníamos métricas de uso, teníamos DAOs bastante interesantes, la verdad. Muy bien. Y la última ronda de 15 millones, ¿cómo la habéis afrontado y cómo la habéis gestionado? Pues mira, si ya en la ronda de seed nos fuimos a Europa, en la ronda Serie A ya bueno, fuimos a Europa, fuimos a Alemania, evidentemente, fuimos a Londres, de hecho Jordi y yo. Luego fuimos a Estados Unidos. Y cuando vas a Estados Unidos te das cuenta de que realmente la mentalidad es otra, ¿no? O sea, ahí la gente piensa muy, muy en grande. Y ya no te están preguntando, oye, dime el CAC de este cohorte, tal. Dices, te lo digo y está bien, pero ¿entiendes lo que estoy haciendo? O sea, ¿entiendes por qué estamos aquí? Y ahí lo entienden. Ahí lo entienden y están dispuestos a jugar y están dispuestos a jugar a lo grande, ¿no? Bueno, conocimos a varios fondos, de hecho, en Estados Unidos que se interesaron por nuestro proyecto y CRV nos encantó. Y además bueno, curiosamente, nos habían contactado ellos hacía un año, el típico mail que te manda un analista de un fondo y que no respondemos. No lo habíamos respondido, ni nos habíamos dado cuenta. Y luego cuando hicimos hacer fundraising y contactamos nosotros a CRV, nos dijo, hombre, por fin, ya os había escrito, os había estudiado y tal, y nunca me contestasteis. Entonces fue una historia de entendimiento, nos encajamos muy bien. Sobre todo Jordi, que Jordi Jordi Romero, mi socio, es el que fue a San Francisco. Y finalmente nos entendimos y llegamos a un acuerdo oral y luego esclató la pandemia. O sea, y nosotros lo único que teníamos era un acuerdo oral, pero es un fondo que efectivamente lleva desde los años 70 invirtiendo en más de 500 startups y para ellos la reputación lo es todo. Con lo cual el acuerdo oral se Eso no se convirtió en había un firmado acuerdo antes. Yo había escuchado que sí que estaba firmada antes, que había un term sheet firmado antes. handshake. Había un handshake, Uh-huh. un apretón de manos. Bueno, pues entonces les alaba. Es decir, aquí
Nos hemos encontrado muchos casos de inversores que han aprovechado para decir al día siguiente de esto es un 30% menos. Esto es lo que ha ocurrido más habitualmente en los fondos europeos. Pues mira, esto ahí dice mucho, ¿eh? Dice mucho. Para mí estas cosas son muy, muy importantes en los negocios y en la vida bueno, ser honesto, ser consecuente con lo que uno dice y efectivamente podían habernos ido a rascar porque se estaba desmoronando el mundo, pero no, se convirtió literalmente y exactamente en el contrato que firmamos. Muy bien, muy bien. Perfecto. Oye, ¿cómo has tenido que tomarte a nivel personal la petición del inversor que te ha hecho, lógicamente, de que quería que te dediques full time y que dejes de utilizar esa cabecita para crear nuevos productos, que crees nuevas funcionalidades de Factorial? ¿Significa un esfuerzo para ti? ¿O has tenido que hacer un ejercicio de automeditación y decir, venga, Bernat, vamos a concentrarnos, venga? Porque tú eres un ejemplo, igual que yo, de diversificación permanente. Ahora invierto, ahora meto otro negocio, ahora monto el coworking, ahora monto no sé qué, ahora monto un evento, ¿vale? Salvando la diferencia de 15 años de edad, tenemos cosas parecidas, ¿vale? ¿Cómo has hecho el ejercicio de poder focalizarte solo en una cosa? Pues yo estoy en el momento en que tú estabas cuando estabas en Acamón, ¿no? Lo que decías antes. A ver, yo tengo claro, y eso es previo a buscar inversión, de que a mí me interesa estar en donde están pasando las cosas. Yo no podría vivir en un board o de board en board, me moriría. O sea, tengo que estar ahí hablando con el cliente, gestionando el equipo. Antes era construyendo producto, ahora es haciendo marketing y ventas, pero necesito estar donde las cosas pasan porque tengo mucha energía y tengo que enfocarlo en algún sitio. Entonces, es una decisión que ya había hecho previamente de focalizarme, de ayudar a crecer un negocio de forma muy significativa. En Camalún llegué a un momento de estancamiento que me hizo ir a buscar un CEO, a Juan, que también ha sido una de las personas de quien más he aprendido. Juan venía de haber montado negocios que habían ido de 0 a 2.500 millones de euros de facturación, con lo cual, pues, experiencia tenía. Y entonces, pues, tenía claro que en el siguiente negocio me quería meter yo con una responsabilidad ejecutiva muy clara. Y además, las ventas, dentro de todas las responsabilidades ejecutivas, las ventas es la más clara, porque tú tienes un objetivo de negocio y si no pasa, has fracasado. Period, ¿no? Es muy, muy, muy binario. Producto, más discutible. Ventas, muy binario. Aunque son dos partes de una misma moneda, ¿eh? Producto y ventas. Sin producto no hay ventas. Pero las ventas son muy claras. Hay mucha clarividencia en las ventas. Entonces, por eso me quise meter en esta responsabilidad y la verdad es que me encanta, me apasiona. Y veo, todo lo demás lo veo desde la prisma desde fuera, como inversor y tal. A veces con los emprendedores que hemos invertido me estiran y tal, y me meto porque pues no puedo evitarlo, pero siempre vuelvo a Factorial, que es donde realmente estoy haciéndolo todo, ¿no? No sé. Sí que fue la discusión con todos los inversores, también te lo digo, ¿eh? Es la discusión habitual. Muy bien. Oye, comentaba a todo el mundo que con la aplicación de Zoom, con la herramienta de preguntas y respuestas, podéis empezar a hacer preguntas, que empezaré a hacerle. Veo que habéis utilizado el chat ya para las preguntas, ¿vale? Entonces, comentaros que por el canal de preguntas y respuestas puede hacerlo, ¿vale? Aquí hay una pregunta que dice, oye, ¿realmente funciona monitorizar todo el trabajo remoto? ¿Y qué consejos das para monitorizar el trabajo remoto? Lo de monitorizar el trabajo remoto lo has dicho tú, ¿eh, Carlos? Yo no lo he dicho, no, lo cual no, deberías responder tú. Digamos, no. La pregunta es que si tú crees que hay que monitorizar el trabajo remoto o cómo se puede hacer. Es que yo el trabajo no lo monitorizo, ni remoto ni no remoto. O sea, yo intento tener una visión muy clara. No, es que es una forma de entender el management, ¿eh? O sea, en general yo no controlo a mi equipo. La típica pregunta de, oye, voy a sacar esto, voy a producir esto, ¿lo vas a revisar antes de que lo saque? Mi respuesta siempre es, no lo voy a revisar. Porque yo solo entiendo en el estilo de management estamos de acuerdo. Vamos a clarificar la pregunta. Es decir, digamos, ¿cómo monitorizas los resultados? ¿Lo miras por resultados individuales, personales, por equipos? ¿Cómo lo planteas?
Vale, claro, aquí entramos en una materia mucho más complicada, que es cómo establecer mecanismos de objetivos y de compensación, que esto es muy difícil en teletrabajo y en trabajo en la oficina. Y ahí, pues bueno, nosotros tenemos un sistema donde nos fijamos un objetivo trimestralmente, hemos trabajado con OKRs, intentamos que los objetivos bajen a todos los equipos y que estén siempre persiguiendo el objetivo principal de la empresa en cada quarter, que esto no es fácil de establecer, pero que es responsabilidad del management. Y entonces, pues al final la gente tiene muy claro cuál es su objetivo, o al menos lo intentamos, y tenemos muy claro si está funcionando o no. Lo tenemos clarísimo si está funcionando o no. Y nos basamos en resultados. Entonces, yo no tengo ninguna necesidad de monitorizar a la gente ni en casa ni fuera de casa. O sea, llevo marketing y ventas, insisto, donde es muy claro lo que hace la gente y cómo funciona, ¿no? La gente de marketing consigue tráfico, consigue leads y clientes a través de clientes self-serve, y la gente de ventas consigue clientes sales touch, ¿no? Tocados por ellos a partir de los leads que ha generado marketing. Todo el mundo contribuye a eso y punto. Si no contribuye a eso, no vamos a funcionar por largo plazo, seguro. Muy bien. Oye, otra pregunta que nos hace el público, que aquí tenemos todo tipo de emprendedores, de los que están acostumbrados a rondas y los que no. Preguntan que ¿por qué buscaste inversores si tenías 1 millón de euros en el banco y por qué diste un porcentaje de tu empresa teniendo 1 millón de euros en el banco? Esta es una muy buena pregunta, es muy interesante. Mira, si no lo hubiéramos hecho, ahora mismo estaríamos muy apurados, pero no sabíamos que venía un coronavirus. Eso nadie nos lo había chivado. Mira, lo que nos dimos cuenta es que ahí donde queríamos llegar nosotros, que era cambiar un segmento de mercado con mucha fricción de distribución, que es el SMB, el SMB, así como las grandes compañías, la venta, pues hay menos grandes compañías y la venta es muy importante, pero no tiene tanta fricción como es el SMB, donde llegar a escala a las pequeñas y medianas empresas es muy caro y muy difícil. Para solucionar este problema en este segmento y en todos los mercados que queremos entrar, que es básicamente los grandes mercados del mundo, necesitamos mucha fuerza de producto y de marketing y ventas. Entonces, nosotros nos planteamos crecer sin más rondas, pero nos dimos cuenta que era virtualmente imposible competir en este mercado global, donde tenemos competidores que han levantado más de 100 millones de euros en Francia, otro competidor que ha levantado más de 100 millones de euros en Alemania, y por no hablar de los americanos, con lo cual sería muy difícil de ir a estos mercados sin financiación, sin poder invertir en el producto todo lo que queríamos invertir. Y por eso nos llevó a ir a buscar financiación. Hemos contratado principalmente un equipo de ingenieros que para nosotros es top. O sea, no hemos trabajado nunca con un equipo tan top como el que tenemos ahora, tanto de producto, diseño y desarrollo. Y eso nos lo está permitiendo la ronda que hemos levantado. Oye, una pregunta de un común amigo, que creo que deduzco que es él porque firma como Lluís Elle, ¿vale? Con lo cual deduzco será Lluís Llorens posiblemente, ¿vale? No sé si igual es deducción equivocada, ¿vale? Me pregunta cómo te afectaba el negocio de coworking, el COVID, y qué crees que va a ocurrir con el negocio de coworking. Pues fatal, nos ha afectado fatal. Todos los negocios de espacio físico, pues como todo el sector hostelería entero, que también estamos invertidos a través de Sira Coffee, pues ha afectado muy negativamente, pero hay que ser creativo. Pues nosotros hemos flexibilizado todas las cuotas, tenemos una cosa que se llama Eat Me Club, que permite a la gente que se suscriba y tenga varios beneficios aparte del espacio en sí. Nos hemos adaptado, pero evidentemente pues hay mucha gente que se ha dado de baja, pues gente que ha pedido que siempre puede no pagar y tal. El coworking yo creo que ha sufrido mucho como sector. Luego veremos, porque también la parte positiva va a ser que muchas empresas van a flexibilizar al máximo el concepto del espacio de trabajo
y probablemente van a permitir que gran parte de su plantilla pues elija el sitio de trabajo. Muchos van a elegir coworking, con lo cual yo creo que es un sector que a medio y largo plazo igual incluso se ve beneficiado. No las tengo todas, pero bueno, entiendo que los del coworking todos penséis así en positivo, ¿vale? Yo Veremos. creo que va a ser más complejillo, ¿vale? Muy bien, oye, Joan Sanz tenía una pregunta, pero me ha levantado la mano como pidiendo permiso para la pregunta, pero luego no me ha hecho la... házmela, Joan, por la parte de preguntas y respuestas, si no vuelvo a mirar en el chat. Otra pregunta de espectador anónimo, es decir, ¿cómo se escala un producto como Factorial? Es decir, ¿cómo vas, si lo enfocas país a país, lo enfocas de forma global, escalabilidad internacional de un negocio como Factorial? Y si lo analizáis, la facturación y rentabilidad país a país también es la pregunta. A ver, ¿cómo escalamos un producto que además tiene mucho que ver con la parte laboral, que son regulaciones súper complejas y súper locales? Pues no es fácil. A ver, hay dos componentes. Una es la distribución, el go-to-market, y la otra es el producto en sí. El producto en sí hemos optado por no meternos en las partes más acopladas a la regulación. Es decir, por ejemplo, hacer las nóminas. No hacemos las nóminas. En Factorial no hacemos las nóminas. Lo que sí que recogemos... Ni planificáis hacerlo. No. Nosotros recogemos todos los inputs necesarios para generar la nómina. Es decir, pues eso, salarios, nuevas altas, bajas, bajas médicas, cosas que puedan... Todo lo que pueda afectar, beneficios, todo lo que pueda afectar a la nómina, lo recogemos durante el mes y cuando hay un evento de liquidación de nómina, que en España siempre es mensual, pero en otros países pues es semanal o bisemanal, pues entonces ahí lo recogemos y hacemos el evento de nómina en sí, que normalmente pasa a través de otro software que tiene el gestor o la persona que se encarga de la parte de payroll, y luego el output vuelve a subir a la plataforma y se distribuyen los empleados y además la plataforma es capaz de entenderlo, pero no generamos la nómina en sí. Y eso nos ha permitido que el producto lo enfoquemos mucho más al mundo y no tanto a un país en concreto, porque si empezáramos a codificar la legislación laboral española, pues no acabaríamos nunca, probablemente, ¿eh? Pero a nivel comercial, ¿si atacáis país a país o cómo lo hacéis? Y a nivel comercial también lo hacemos de forma... Ahí sí que lo hacemos local. O sea, ahí lo hacemos local. De hecho, es lo que hicimos en Camalún y lo que estamos haciendo, es lo mismo que estamos haciendo en Factorial. Tenemos un equipo de marketing por país, un equipo de ventas por país. Tenemos absolutamente toda la comunicación traducida. Curioso lo de marketing, lo de ventas sí que lo había visto, pero lo de marketing no lo había visto que se segmentara por países. Para nosotros es imprescindible. Además, marketing y ventas los llevo los dos yo y mi esfuerzo principal es que siempre sea en el mismo equipo. Es decir, el equipo de ventas de Francia con el equipo de marketing de Francia tienen que trabajar mano a mano porque están trabajando en el mismo cliente, en llegar al mismo cliente. Y los problemas que tienen en Francia no siempre son los mismos que los problemas que tienen en España. Sí que hay problemas genéricos de cómo comunicar o sistemas de compensación o sistemas de tal, pueden ser más genéricos, pero luego hay muchos problemas locales que le preocupan a nuestros HR managers, que es nuestro champion, la persona que nos busca, y que estos problemas intentamos encontrarlos país a país y por su escala de prioridades. Por ejemplo, con el ERTE, pues a todo el mundo le preocupaba el ERTE, ¿no? Pues nosotros fuimos casi de las páginas más visitadas con recursos para cómo hacer los ERTEs, cómo hacer las plantillas, ¿no? Vamos viendo nuestro champion, que es el HR manager, qué es lo que le preocupa con el orden de prioridades e intentamos solucionar sus problemas, muchas veces creando el competidor de Factorial. A veces marketing crea el competidor de Factorial. Por ejemplo, si nuestro competidor son plantillas, pues creamos las plantillas que está buscando el HR manager a cambio de su mail y ya luego ya le explicaremos que hay otra forma de trabajar que no es necesariamente con plantillas o con cheatbooks o con... ¿no? Entonces, así es como hemos ido haciendo el marketing mercado a mercado. Vale. Una pregunta interesante es, ante el reto de la toma de decisión de dar un producto freemium para luego plantearse a pago, ¿cómo os atrevisteis a hacerlo freemium desde el principio? Y si volverías a hacer lo mismo, porque digamos, de alguna manera Joan Sanz pregunta que el riesgo era muy elevado para luego la conversión a pago. Es decir, ¿crees que ha sido clave, que ha sido bueno?
un poco visto a posteriori lo he dado gratis, paso a pago, lo he hecho bien, no lo he hecho bien, que amplíes un poquito de información de esta decisión. Visto a posteriori, yo creo que buena pregunta, Joan. Sí, es una buena pregunta, desde luego. Visto a posteriori, yo creo que es que hemos tenido mucha suerte, también te lo digo. Lo que también hemos sido muy ágiles. Yo al principio de Factorial no me esperaba cobrar por el software. Yo pensaba que realmente conseguiríamos intermediar los beneficios, que son los seguros de salud, los tickets restaurantes, todos estos beneficios nos generarían suficiente margen y suficiente volumen para monetizar. Luego descubrimos rápido, también es verdad, lo descubrimos bastante rápido, que era un modelo de demasiado volumen y demasiado poco margen para poder llegar a ser sostenible. Con lo cual cambiamos, pivotamos, movimos el modelo de negocio al payroll y decidimos intermediar precisamente este paso de incorporación de la nómina, de generación de la nómina y trabajar con gestorías. Creamos nosotros una gestoría desde cero e intentamos monetizar con las gestorías y con el service provider del payroll. Y ahí nos dimos cuenta de que no coincidía el valor que estábamos generando con el pago. ¿Por qué? Porque pues, había gente que le gustaba el software de recursos humanos, pero no quería cambiar su gestor, porque lo había tenido toda la vida y además era su cuñado. Y a pesar de ello le estábamos entregando valor, ¿no? Entonces, vimos que no creceríamos tan rápido como queríamos. Crecimos más que con la parte de benefits, pero menos de lo que nosotros esperamos. Con lo cual, volvimos a cambiar de modelo de negocio, desintermediamos la nómina y nos centramos en cobrar por el software en sí, que era lo que estábamos realmente dando más valor. Y funcionó porque la gente lo pagó. Si no lo hubieran pagado, no hubiera funcionado, pero la gente pagó. Y siguen pagando por ello, ¿no? Con lo cual, pues fue acertado de centrarnos en cobrar por el software. También es verdad que nosotros cobramos lo mínimo que permite el mercado. O sea, nosotros dentro de todo el espectro de precios del mercado siempre elegimos el más bajo y damos toda la funcionalidad incluida. Porque al final nuestro objetivo es captar empresas. Pregunta de respuesta rápida. Un fan de tus podcasts, ¿vale? Y que también es oyente de First Tuesday. ¿Por qué no haces emisiones en directo donde tus oyentes puedan hacer preguntas? Porque entonces ya se complicaría mucho la gestión del podcast. La gracia del podcast es que encontramos un hueco para hablar con alguien que nos interesa hablar. Es algo que ya hacíamos de forma orgánica antes del podcast y que simplemente lo que hacemos es lo grabamos, pero no tenemos ningún compromiso de agenda. Podemos hacerlo un día por la noche. Me acuerdo, Jeff, que lo hicimos una noche del sábado. Pues esto lo podemos hacer gracias a no tener que hacer directos. Muy bien. Oye, Factorial, ¿de dónde llegas a la cifra de 15 millones de inversión? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no fasearlo? ¿Por qué no 30? ¿Y en qué vas a gastar ese dinero? O invertir, mejor dicho. La cifra de 15 millones es escenario competitivo puro. Yo creo que empezamos pidiendo 8 o 10, que es lo que pusimos en nuestro business plan. Pero luego intentamos, evidentemente, negociar, ¿no? Por la misma dilución, el mismo porcentaje de la empresa, pues queremos el máximo dinero posible, ¿no? Porque nos va a quitar riesgo futuro. O sea, aunque tengamos un business plan que necesita 8 millones de euros, si tenemos 15, pues vamos a hacerlo con más tranquilidad, con más seguridad, ¿no? Y fue un poco lo que nos llevó de 8 a 15. Pero básicamente es esto, ¿eh? O sea, al final, si hay alguien que nos ofrece 30 millones de euros por la misma dilución, pues hubiéramos levantado 30 millones de euros. Bueno, eso, no solo el dinero, sino las condiciones y el tipo de socio que incorporamos, que para nosotros también es muy importante, ¿eh? La otra pregunta es ¿en qué lo gastaremos? Pues en producto. Idealmente no lo gastaremos. Bueno, pero ¿qué parte invertiréis en marketing? ¿Qué parte en producto tecnológico? O sea, marketing, ventas, ¿qué parte en producto tecnología? Realmente intentaremos que la mayor parte de nuestro ingreso salga del cliente y no del inversor, pero principalmente mitad, lo que ponía en nuestro business plan, que esto es algo que va cambiando, lo estamos gastando en producto y en go-to-market, por hacer números fáciles. Ok, esta pregunta también es buena, de Cristian Cisa, y tiene que ver una vez más con la parte de versión gratuita. Es decir, ¿aconsejarías a los software SaaS tener una versión free? ¿O piensas que es mejor tener una versión full, pero con un periodo de prueba de 15 días gratis? Y que, bueno, un poco, pues,
un poquito más de información sobre esto de lo que piensas. ¿Sí que es mejor tener una versión free más limitada o dar un acceso full y dar un periodo gratis de prueba de 15 días? ¿Y en qué momento es mejor una u otra opción? Eso es complicadísimo Si esto. coge la bala, Complicado. coge la varita. Ay, pero ahora no sé si se me ha cortado a mí, pero te he perdido, Carlos. El concepto de que respondas lo de limitada o un periodo de prueba. ¿Qué crees que es mejor? Yo creo que al final lo que tiene sentido es monetizar una vez se ha demostrado el valor al cliente y no monetizar antes. Y eso es algo que en general he aplicado a muchas cosas, ¿eh? Pero si tú eres capaz de enseñarle el valor al cliente y cuando está más invertido y le estás entregando más valor, es cuando monetizas. Y esto puede significar muchas cosas, puede ser en el tiempo, puede ser por nivel de funcionalidad, puede ser yo qué sé, por mil cosas, ¿no? Si eres capaz de encontrar esta fórmula, es una fórmula que te va a ayudar muchísimo a crecer. Es muy importante, yo creo. Pero tampoco creo que nosotros seguimos experimentando en el modelo de pricing y en el modelo de cómo crecer o cómo capturar el valor que le estamos generando al cliente, ¿no? Lo que más nos preocupa es generar valor al cliente. Y lo segundo es O sea, cómo capturarlo. crees, la respuesta sería que no crees que haya un único modelo de versión free, versión Para nada, gratis, para nada. versión... Hay que probar y medir y a ver cuál es el más adecuado a cada caso, hablando en genérico un poco. Sí, tenemos un podcast que habla de esto con nuestro director de producto, con Jordi y yo y no sé qué más, no me acuerdo, pero hablamos exactamente de cómo experimentar con modelos de freemium. Pero hay mucha literatura sobre esto. El bueno es el que funciona. Muy bien. Una pregunta más y ya tiempo a una pregunta o dos más ya daremos y no más. Una pregunta más que nos hacen por aquí. No nos has contado nada de la retención, del churn, es decir, ¿qué nivel de retención tiene un producto como Factoria de los clientes, sobre todo desde que es un producto de pago? Altísimo. Y nunca he visto un servicio con tanta retención. Al final, cuando inviertes en una plataforma así, y cuando digo invertir, quiero decir, cuando invitas a todos Sí tus que, empleados. tienen que integrarse con la plataforma de recursos humanos, lógicamente, con la que tengan. O sea, nosotros somos la plataforma de recursos humanos, ¿eh? Pero lo que tenemos es todo el histórico de todos los contratos, de todos los empleados, todo lo que ha cambiado, toda la información. O sea, es muy difícil, a no ser que no te esté dando nada de valor, es muy difícil salir de esta plataforma. Lo hemos tenido churn con el coronavirus, porque se nos han muerto bastantes empresas, desafortunadamente. Se han muerto, han cerrado puertas. Y muchas han reducido sus plantillas de forma muy, muy, muy significativa. Nosotros cobramos Entiendo que tú cobras por empleado, imagino, por número de empleado. Sí. Entonces, pues ahí sí que hemos tenido un churn, bueno, relativamente significativo. Lo bueno ha sido que muchas empresas en esta situación han querido digitalizar su gestión de recursos humanos y nos han venido muchas empresas nuevas, ¿no? Menos mal, porque una cosa ha compensado la otra. Yo, hablando de recursos humanos, sabes que tengo una compañía que soy fundador, que es Tips, que además tenemos un acuerdo de colaboración con vosotros, ¿vale? Nos hemos encontrado precisamente de que las empresas, al empleado que tiene, han querido tratarlo mejor y hemos muchas cuentas que llevamos meses negociando, se han cerrado de golpe todas porque la empresa ha querido hacer, digamos, soluciones para mejorar la vida al empleado, ¿vale? El proceso comercial durante el COVID, ¿cómo ha funcionado? ¿Han sido receptivas las compañías de nuevos clientes, me refiero? ¿Habéis podido seguir haciendo captación de nuevos clientes durante la fase COVID? Mira, otra cosa que hicimos con los 15 millones de euros fue crear un task force de expertos en procesos de recursos humanos que ayudaron a las empresas a digitalizar sus procesos de forma gratuita. Y de hecho es algo que mantenemos, ¿eh? Es como una especie de equipo de consultoría que está haciendo onboardings a empresas y les está ayudando en todos estos pains de cómo digitalizar, cómo tratar los contratos, cómo tal. Entonces, eso, y aparte no cobramos durante abril y mayo, no cobramos por el producto. En clientes nuevos que entraban, etcétera, no cobramos por nuestro servicio.
Con lo cual, pues eso ayudó a tener más receptividad y tal. Pero evidentemente es totalmente subóptimo. El esfuerzo de outreach ha funcionado menos porque la gente no está disponible, no está localizable. Entonces, bueno, no ha sido óptimo estos tiempos. Ahora en junio está cambiando y parece ser que se está reactivando totalmente. Vamos a ver si hay alguna pregunta más. Después de tu experiencia buscando dinero en Estados Unidos, ¿va a cambiar tu rol de cómo vas a hacer de inversor? ¿Vas a aceptar valoraciones más caras y en compañías iniciales? Mira, hay alguien que aprovecha la pregunta al revés y por su propio interés. Es decir, después de lo que has visto allí, ¿vas a cambiar algo tu estrategia de inversión y aceptarás entrar en compañías más caras? Suena que ha negociado contigo algo de esto, ¿eh? O sea... Es distinto comprar que vender, ¿eh? Hacer negocio va de comprar barato y vender caro. Esto supongo que todo el mundo lo sabe. A ver, depende. Evidentemente la valoración para mí no es lo más importante, ni mucho menos, ¿eh? O sea, si veo un proyecto que realmente lleva una fuerza, una velocidad muy rápida ya desde el primer día, pues encantado de pagar valoraciones más altas, ¿no? Pero es difícil, ¿eh? Llevar velocidades del primer día. Es difícil tener esta... o sea, no nos lo encontramos tanto, al menos. ¿eh? Ojalá nos lo encontráramos más. Entonces, hay un peaje que es el peaje del aprendizaje, pues como yo hace 10 años, ¿no? Pues que levanté una primera ronda y que tenía que aprender y meterme en muchas hostias, pues los otros emprendedores también lo tienen que pagar. ¿Y cuál es el valor? ¿Cuánto vale la empresa? Pues depende del mercado. Pero yo sí que recomiendo, y eso como inversor aquí seguramente no me beneficia tanto, pero sí que recomiendo a la gente que mire el mercado, el entorno competitivo en su completud, que se vaya afuera si hace falta, que valore todas sus opciones. Muy Sobre bien. todo ya en series A y en rondas ya más avanzadas. Desde luego. Muy bien. Bueno, pues Bernat Ferrero, oye, muchas gracias. Ha sido un placer pues, conocer un poco más la historia tuya, la historia de Camalún, de Factoría, de verdad, caso de éxito, ¿vale? Y bueno, y esperemos que pronto podamos vernos en eventos físicos. Yo creo que septiembre siendo optimistas, ¿vale? Que en septiembre siendo optimistas podemos estar en eventos físicos, aunque viendo la playa, podríamos estar la semana que viene con el mismo nivel de riesgo en eventos físicos, ¿vale? Sí, sí. Agradecer a Banco Sabadell, mi startup, su colaboración con nosotros, agradecer a los espectadores que al final os habéis conectado muchísima gente, ¿vale? Y bueno, y muy participativo, al final no han parado a hacer preguntas, de hecho han venido un par más que ya ni las he mirado, ¿vale? Llevamos ya 1 hora y cuarto. Gracias, Bernat, gracias a todos. Y bueno, a ti, Carlos. Nos vemos el primer martes del próximo mes con otro evento de TD First Tuesday. Muchas gracias a todos. Chao. Hasta luego.